Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Quisiera recordar que la promoción y normalización de la lengua asturiana ha sido asumida por todos los gobiernos socialistas desde la aprobación del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias y la posterior Ley 198 de 23 de marzo de uso y promoción del asturiano. En el marco de la Ley de uso y promoción, lo que se pretende es la promoción, dignificación y difusión del uso del asturiano y del gallego asturiano, con unas intenciones muy claras, quedando así constancia de que existe un compromiso claro de dar a la planificación lingüística asturiana un impulso decidido, siempre de acuerdo con esta ley, y no solo de la lengua asturiana, sino de la cultura asturiana y gallego-asturiana. La normalización social de la lengua puede discurrir por caminos sosegados, acordes con una sociedad moderna, democrática y culta, y que tiene la suerte de contar con un patrimonio cultural con dos lenguas milenarias. Por lo que respecta a las medidas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida en esta proposición no de ley, pues nos encontramos con medidas que nos parecen perfectamente asumibles y que a día de hoy el Gobierno ya está trabajando en algunas de ellas, como por ejemplo en lo referente a la negociación con el MEC para que permita reconocer la especialidad de lengua asturiana y gallego-asturiana. Actualmente se está a la respuesta del nuevo ministro, ya que el anterior ministro Wert ya sabemos cuál fue su respuesta. Por lo relativo, por ejemplo, a la toponimia, ya a día de hoy existen más de 50 concejos asturianos que tienen la toponimia aprobada y publicada en el BOPA. Y pues ahora se van a iniciar trabajos en otros 8 nuevos concejos, como son Coaña, Villallón, Illano, Cudillero, Candamo, Muros de Nalón, Soto del Barco y Las Regueras. Pero hay otras medidas de la propuesta de Izquierda Unida, como son la emisión de programas en asturiano, en la TPA y en la RPA, o que su web se publique íntegramente en asturiano, a las que hemos presentado una enmienda, ya que la Sociedad de Radiotelevisión del Principado de Asturias es una empresa pública que tiene su propia ley y su propia normativa y que cuenta con unos órganos de gestión, con un Consejo de Administración, con una Dirección General y con un Consejo de Comunicación, a los que se les atribuye una serie de competencias junto con sus directivos, para llevar a cabo la gestión y la programación de la televisión y la radio pública. O, por el contrario, sería esta Junta la que se convertiría en el órgano de gestión y dirección de la RPA. El Grupo Parlamentario Podemos Asturias presenta una enmienda con una serie de puntos que también entendemos como asumibles, exceptuando lo que se refiere a la modificación de los decretos que regulan los currículos de primer y segundo ciclo de la educación infantil. En este punto no estamos en absoluto de acuerdo y queremos dejar constancia ante esta Cámara, pues entendemos que sí existen otro tipo de métodos para introducir el estudio del asturiano en estos ciclos sin tener que llegar a la modificación de dichos decretos. También el Grupo Parlamentario Foro Asturias ha presentado una serie de enmiendas que también entendemos asumibles, igual que en la línea de los anteriores, pero sí quería hacer una recomendación, ya que en el apartado donde indican aumentar que habla de la Dirección General de Política Lingüística, comenta el tema de aumentar los recursos presupuestarios de esta Dirección General. Entonces, creo que sería un buen motivo para dar su apoyo a la aprobación de los presupuestos del Principado de Asturias. También quería señalar que el pasado miércoles se ha constituido, como todos los grupos parlamentarios aquí han comentado, esa comisión especial de estudio sobre el régimen de protección y promoción del asturiano y sus distintas alternativas. El objetivo de esa comisión no es otro que el estudio de todos aquellos aspectos que puedan mejorar la ley de uso y promoción. Todos los puntos que hasta ahora aquí he citado y que nos parecen asumibles son aspectos que encajarían dentro del marco de estudio de esta comisión. Por tanto, el fin que tienen todas las proposiciones no de ley, no es otro que es el de orientación política, en este caso se ha convertido en el de orientación de actuación de dicha comisión. Y ya para terminar, simplemente quería hacer una referencia que, a pesar de las discrepancias mencionadas con otros grupos, en aras del buen entendimiento de esta Cámara, ya que todos los grupos parlamentarios hemos cedido nuestras propuestas, pues simplemente queremos dejar constancia de que apoyaremos esta iniciativa. Gracias, presidente. Gracias, señora Bior.